quiero pediros excusas por la voz que tengo. Ese maldito aire acondicionado me ha fastidiado. Ya lo presumía viniendo, pero efectivamente se ha consumado. Pero bien, creo que me quedan fuerzas para la clase. En primer lugar, muchas gracias a Emilio por haberme invitado. Y yo le dije que no, cuando me lo dijo, que no podía aportar nada de interés sustancial. Bueno, él se empeñó y aquí estoy, y a ver si tiene razón él o tengo razón yo, la verdad que ustedes al final. En cualquier caso, muchas gracias por haberme invitado. Y gracias a todos los que estáis, porque, en fin, los debates a mí me han parecido muy interesantes, y la verdad es que me llevo, como decía el profesor Azqueta, en la mochila me llevo bastantes ideas, ¿no? Yo voy a hablar desde el punto de vista de la experiencia. No voy a hacer una reflexión sesuda, profundamente documentada, con todo lo último que se ha dicho sobre nuestra relación con el medio rural, sino que, como les acabo de decir, voy a hablar desde la experiencia. ¿De qué experiencia? Pues de la experiencia básicamente docente que tengo, en fin, acumulada ya durante muchísimos años con los estudiantes, sobre todo de ciencias ambientales, con los que habitualmente salgo al campo. Y yo he aprendido mucho en el campo, y he aprendido mucho de la gente del campo. Y yo creo que ese aprendizaje, desde el punto de vista que ahora nos interesa, ha tenido para mí también una cosecha. Es decir, si hay un sustrato moral y, por consiguiente, una derivación ética en nuestra relación con el mundo rural, con el medio rural, con los espacios rurales. Algo he aprendido y trataré hoy de transmitirlo. Y por último, mi intervención va a estar estructurada en dos grandes apartados. La primera, modestamente, trataré de sustanciar algunos conceptos que a mí me parecen necesarios para poder entender esa relación entre la comunidad humana y el espacio rural, algunos conceptos. Y la segunda parte de mi intervención es una parte eminentemente práctica. Es decir, voy a partir de dos casos concretos y a partir de ellos derivar una serie de conclusiones, una serie de aportaciones de puestas sobre la mesa aquí, que son discutibles y que os invito a debatir después. Vamos a ver, el bichito este. Vamos a ver. Hay dos elementos clave a definir de entrada en el objeto de mi intervención, que por un lado es la comunidad humana y, en segundo lugar, el segundo gran elemento, ese territorio en el que actúa esa comunidad humana. A mí me gusta siempre hablar, y siempre lo hago con los estudiantes, de comunidad humana. Ya sé que cuando la gente utiliza la palabra el hombre, pues en definitiva está diciendo la comunidad humana. Quiero entender una palabra genérica, ¿no? Pero yo quiero recalcar el concepto comunidad. El hombre no se enfrenta solo al espacio rural, no trata solo al espacio rural. Es un hecho comunitario. Y en segundo lugar, espacio rural. Espacio rural que tiene una larga tradición en los intentos de definirlo, ¿no?
Hay aproximaciones. ¿Qué es lo rural? ¿Qué es un territorio rural? ¿Hasta qué es un municipio rural? Hay muchas aproximaciones para tratar de definir y delimitar, etiquetar un espacio de rural o no rural. Hay aproximaciones cuantitativas que el propio Instituto Nacional de Estadística utilizó. La propia OCDE pues dice que un espacio rural es aquel que contiene una densidad demográfica inferior a 150 habitantes kilómetro cuadrado. Es un espacio rural. La Unión Europea toma esa definición y les dice a los países miembros que, partiendo de ella, la apliquen con algunas modificaciones, si es el caso. ¿Por qué? Esto ya es muy importante. En función de esa delimitación, luego llegan los recursos económicos. Llega la financiación del desarrollo rural, llega la financiación de la política agrícola común. O sea que no da lo mismo que a uno le digan: usted es espacio rural y usted no es espacio rural. No da lo mismo, porque en función de eso, pues luego viene más dinero, viene menos o no viene ninguno. España acoge esa invitación, lo transmite a las comunidades autónomas y estas, en sus programas de desarrollo rural, establecen unos criterios para definir lo que es espacio rural. Y casi tenemos 17 definiciones de espacio rural. Es parte de los 150, pero enseguida, pues hombre, no, Castilla-La Mancha, pues no podemos utilizar ese criterio. Pues sí, Castilla-León, Comunidad Valenciana, sí, también la ocupación del suelo. El País Vasco hablan del paisaje también. En Navarra, pues por ejemplo, hablan de la conectividad, un espacio rural, un espacio desenclavado, ¿no? Es decir, la lejanía a Pamplona, es un criterio. Bueno, y así las 17. Y al final, pues efectivamente, tienen un ámbito de actuación los programas de desarrollo rural en función de esa delimitación. La Unión Europea, en el año 85, en un famoso documento, El futuro del mundo rural, pues emitió una definición de espacio rural que a mí me ha gustado mucho, que sigo utilizando y creo que es muy buena. Dice: el espacio rural es un ámbito geográfico, no es textual, lo estoy diciendo ahora, es un ámbito geográfico de difícil delimitación. Vaya. El espacio rural es más bien, dice, un tejido social y económico heterogéneo, diverso, tendente a una multifuncionalidad. O sea, que el espacio rural ya no es aquel ámbito muy poblado o poco poblado, ya no es aquel ámbito muy alejado de los grandes centros neurálgicos o poco alejado, sino que es un tejido. Y yo enlazo con esa definición. Por eso he utilizado ahí la palabra trabazón. Para mí, por ejemplo, el espacio rural es aquel ámbito geográfico, aquel ámbito territorial, en donde la naturaleza, entendida coloquialmente, como entendemos la palabra naturaleza coloquialmente, no desde el punto de vista filosófico o científico, como aquí se ha debatido, se ha entendido coloquialmente, un ámbito geográfico en el que la naturaleza tiene una presencia ostensible y subyace una trabazón a ese territorio que da sentido a su funcionalidad, su imagen, paisaje, y su sostenimiento,
trabazón es el núcleo duro del espacio rural. Es lo que verdaderamente le define, es lo que le da sentido. Nosotros cuando vemos, nos vamos a Cáceres esta tarde, que no sé si será de día todavía o no, pero sí, vamos a Cáceres, pues atravesaremos un trozo de espacio rural, un trozo. ¿Y qué vemos? Vemos una imagen hecha de elementos, unas parcelas, unas barbecheras, rastrojeras, unos olivos, unas encinas, unos lindes, unos caminos rurales. Vemos cosas aparentemente, ¿cómo diría yo?, sumadas, amontonadas. Decía Pessoa, di que no hay naturaleza, que la naturaleza no existe, que hay montes, que hay valles, llanuras, que hay árboles, flores, hierbas, que hay ríos y piedras, mas que no hay un todo a que eso pertenezca, que un conjunto real y verdadero es una enfermedad de nuestras ideas. La naturaleza es partes sin un todo. Esto es, tal vez, ese misterio del que hablo. El profesor Terán, hacía 50 años, dice: lo real en la superficie de la Tierra no es la forma del relieve, las características climáticas que en ella actúan, su revestimiento vegetal y todo aquello que el afán y trabajo del hombre añade. Lo real es su trabazón. ¿En qué quedamos? El territorio rural es una cazuela, como cuando yo hago la paella, que pongo aceite, pongo el conejito, el pollo, los pimientos. El otro día les hice una paella a estos. Yo pongo cosas y las voy sumando. Hombre, las sumo con cierto criterio, no voy soltando allí de cualquier manera, las sumo con cierto criterio. Pero al fin y al cabo son cosas mezcladas. El territorio, ¿qué es eso? Es un recipiente que tiene cosas mezcladas aleatoriamente. Pues yo creo que no. Yo creo que lo que tiene realmente es esa trabazón, esa unión entre esos elementos, y en esa unión radica su sentido. Por lo tanto, no es el espacio rural una cosa sencilla. Claro, esa trabazón, hemos dicho antes, que da sentido a su imagen. Lo que vemos tiene que ver cómo están trabados los elementos originales. Esa trabazón da sentido a los papeles, a las funciones que realiza. El territorio rural adopta una cara determinada según qué funciones desempeña, y no solo gira alrededor de una función, sino de muchas, de una lista a veces muy larga, que va desde aquellos productos, por decirlo así, tangibles, que se pueden consumir en esa misma carne, una ensalada, a productos que no son tan tangibles, que son intangibles. La belleza, por ejemplo, o valoraciones de orden paisajístico o incluso ecológico. En resumidas cuentas, esa trabazón está hecha. ¿Qué he hecho, Emilio? Sí. Esa trabazón está hecha de razones. No es una trabazón hija de la casualidad.
es una trabazón humanizada y desempeña unos papeles, y esto es importante, y esa trabazón sostiene un patrimonio. El profesor Tasqueta acaba de referirse al concepto patrimonio hace un momento. Tiene un legado, tiene una herencia, sostiene esa trabazón algo que de alguna manera pertenece al pasado, es presente y tiene que ver con el futuro. El profesor Tasqueta hacía alusión a las generaciones futuras. Pensaba que algunas de ellas no iban a vivir, pero puede que vivan. Entonces pertenece al futuro, pertenece al presente y pertenece al pasado. Es decir, el territorio rural, podemos decir incluso que es atemporal en ese sentido. George Steiner, en un librito muy elocuente, muy buenísimo sobre la construcción de Europa, dice, aludiendo a ese territorio: es cultura. La naturaleza se humaniza, queda empapada de trabajo humano, y este hecho determina una relación entre la humanidad europea y su paisaje. Metafóricamente, ese paisaje ha sido moldeado, humanizado por pies y manos. A las costas, campos, bosques y colinas de Europa les ha dado forma, no tanto el tiempo cronológico como el humano e histórico. Por tanto, estamos ante, me parece a mí, un espacio que concita un enorme interés y que de hecho necesita, digamos, de decisiones importantes para que pueda seguir cumpliendo las funciones que se le piden y pueda seguir teniendo las condiciones óptimas para seguir haciéndolo más adelante. Esa trabazón, hombre-territorio, se ha construido esa trabazón a partir de una base moral. Yo puedo hacer lo que quiera con ese territorio. Cuando digo lo que quiera, estoy diciendo que sin importarme si lo que hago es un bien o no. Y por lo tanto, si tiene una base moral, lógicamente se deriva de ella un comportamiento ético, ¿no? Y ese comportamiento ético, ¿de dónde deriva? ¿De dónde le viene? Y aquí, no insisto ya, hemos hablado durante ayer y hoy sobre ese tema. Esa relación establecida entre la comunidad humana y el territorio, bueno, pues hay un antropocentrismo extenso o extendido, hay un bio no sé qué, hay distintas opciones, ¿no? Pero hay algo. Sí, lo que no hay es indiferencia. Lo que no hay es indiferencia, da igual, no, hay algo. Y lo que importa, ha salido ya ese tema también, es si ese algo es permanente o es adaptativo. Bien, ayer era esto y hoy es otra cosa, hemos cambiado. Ayer esto estaba bien hecho y hoy pues no lo está, o todo lo contrario, estaba mal y hoy está bien. Hay un sustrato permanente. Yo les voy a poner los ejemplos del tránsito de la modernidad, perdón, de la tradición a la modernidad. Y si tuviera más tiempo haría el tránsito de la modernidad a la posmodernidad. A ver si
efectivamente hay un hilo conductor o no, hay una ruptura total. Entonces resulta que ese planteamiento moral y ético pues, es adaptativo, una palabra muy de moda, ¿no? En los planteamientos sociales y políticos incluso, ¿no? Se dice de determinadas opciones políticas que son formalistas, es decir, no se pueden. Y otros dicen, no, son adaptativas, o sea, reconocen que el contexto puede hacer que yo me vaya por un sitio o por otro para cumplir pues, un beneficio común para todos los habitantes, ¿no? ¿Pasa lo mismo con ese sustrato? Cuando la intervención, la palabra intervención no me acaba de gustar, pero se llama intervención quirúrgica, intervención psicológica, mi hija psicóloga, y hablaba el otro día de la intervención psicológica. Bueno, pues voy a utilizar la palabra intervención, ¿no? La intervención de esa comunidad humana en ese ámbito me parece a mí que debe estar sustentada por esos tres conceptos que todo el mundo conocemos, que no voy a ahondar mucho, ¿no? La funcionalidad, que lo que hace esa comunidad humana tiene un fin, tiene un propósito. Segundo, la creatividad. Esa intervención está en función de las capacidades de esa comunidad humana. El ingenio y la sostenibilidad. Es un tercer puntal que no puede desconocer. Y puede decir, bueno, pues si estos, aún pudiéndolo hacer, no debo de hacerlo. Y esto, pudiéndolo hacer, debo de hacerlo. Esto sería el tercer pilar. En definitiva, aquí hay pues un resultado, digamos, conducido por esos tres soportes. Y volvemos a lo de antes, el resultado es ese espacio rural al que vamos a tratar ahora, ¿no? Y ese espacio rural tiene estas condiciones, desde mi punto de vista. Es complejo, está vivo, es orgánico y está ordenado. Es complejo porque hay una suma de diversidades que a veces no siempre es fácil conjuntar. Por tanto, es un hecho complejo, tiene una complejidad. No es, la intervención no llega a situaciones simples, sino que toda intervención directa o indirectamente echa mano de una heterogeneidad de recursos, de resortes, de ingenios, de combinaciones. Es un hecho complejo, es un hecho vivo, en el sentido temporal que decíamos antes. ¿Por qué? Porque mi intervención acoge al pasado, actúa en el presente y tiene previsiones del futuro. Por lo tanto, es un territorio que por esa condición está vivo. Es orgánico. Lo que yo hago con ese espacio rural es crear un organismo, un nuevo organismo. Humboldt decía de la Tierra, y además como hay geólogos aquí, a lo mejor me dan una versión más estricta. Yo quiero pensar en cuestiones más amplias. Lo decía, la Tierra es un todo animado por fuerzas interiores. No sé a qué fuerzas interiores se referiría, a las volcánicas, a la tectónica de placas, pero es un todo holístico, animado, vivo, por fuerzas interiores. Bien, podemos utilizar esta expresión de Humboldt tanto metafóricamente en nuestro caso. Claro que tiene fuerzas, claro que tiene fuerzas, claro que esas fuerzas lo animan, aquella razón de la que hablábamos. Y es ordenado. Es decir, que la comunidad humana establece prioridades, adjudica papeles a las distintas piezas, adjudica funciones, obtiene unos servicios de ese territorio, etcétera, etcétera.
efectúa una ordenación. La intervención no es nunca aleatoria. El resultado no es nunca aleatorio, sino que es propio al tipo de intervención en función de los objetivos que busca la comunidad humana. Claro, esas tres piezas que hemos dicho son los auténticos soportes de la intervención, tienen tras sí unas preguntas de orden ético que yo voy a formular rápidamente y no me voy a detener mucho, primero porque ya se ha hablado bastante de ese tema y luego en el debate podemos seguir ahondando, o pueden ustedes más bien seguir hablando. Primero, en general, la permanencia de esos valores, lo que decíamos antes, el cariz adaptativo o el cariz fundamental, o las dos cosas. O sea, hay una parte fundamental y hay matices adaptativos. Segundo, cuando ponemos a funcionar un territorio, lo hacemos o debemos de hacerlo de tal manera que sea sustentable y por lo tanto es necesario hacernos, por ejemplo, esta pregunta. ¿Es ético no considerar el impacto a medio y largo plazo? La temporalidad de la intervención. La intervención tiene una inmediatez y tiene un largo recorrido normalmente. Por lo tanto, temporalidad en primer lugar. Temporalidad. Segundo, unicidad. Cuando hacemos funcionar un territorio, lógicamente lo hacemos desde nuestra capacidad creativa y desde las posibilidades potenciales de aquello que estoy manejando. Toda intervención, aunque sea sustentable, tiene, iba a decir daños colaterales, pero en fin, no utilizaré esa palabra, tiene algunas repercusiones de necesidad. Es ético plantearse si esa intervención provoca un desequilibrio territorial. Es decir, aquello que se busca de los territorios, que podríamos llamar la unicidad, según la escala a la que estemos trabajando. Si estamos trabajando a nivel, pues, yo que sé, de España, pues hay ámbitos de España A y hay ámbitos B, es decir, desequilibrados. Si estamos trabajando a escala mundial, hay ámbitos A y hay ámbitos B, y si estamos trabajando a nivel comarcal, provincial, hay de una clase y de otra. Claro, entonces dices, y sí, vamos a potenciar este eje, vamos a intervenir en una modificación de la producción agraria para que tal, y eso puede tener una repercusión en otro ámbito que, por decirlo así, rompa lo que se tiene como valor positivo, la unicidad. Y en tercer lugar, la operatividad, es decir, mi capacidad creativa puede chocar o no con la sostenibilidad. Y la pregunta es, ¿tiene límites éticos la aplicación de la capacidad creativa humana? O sea, pudiendo hacer una cosa, puedo quedar limitado en esa ejecución porque entiendo que provoca un daño mayor que el beneficio. Sí, yo puedo funcionalizar un territorio, puedo ennoblecerlo incluso. Aquí se ha hablado mucho, cuando esa dicotomía se establecía entre la naturaleza, términos coloquiales, y decíamos el hombre, la comunidad humana, se ha hablado de que el hombre debe acercarse, leer y aprender de ella. Bueno, y lo que entendemos por naturaleza en términos coloquiales, también de nosotros, como naturaleza que somos también, ¿no?
Que nosotros ennoblecemos enormemente la naturaleza, o podemos ennoblecerla y podemos degradarla, pero ennoblecerla también. Se han hecho cosas muy mal y se han hecho cosas muy bien. No todo lo que ha hecho la comunidad humana está mal hecho. Hay cosas que merece la pena ser evitadas. La creatividad es un añadido muy positivo a la funcionalidad. Ahora, tiene unos límites. El otro día hablaba con un profesor. Esto se acaba la comida. Digo que hablaba con un profesor de universidad, claro, biólogo, me preguntaba cosas de estas, ¿no? A nivel biológico, en fin, todos estos alimentos. Bueno, alguien me decía, vamos a ver, ¿tú crees que le puedes prohibir a una madre que tiene un hijo enfermo que procure tener otro con una determinada capacidad para curar al primero? ¿Eso se lo puedes prohibir a una madre? Claro, no me digas eso. No me hagas esas preguntas. Aquí podemos pasar lo mismo. Puede haber límites. La Unión Europea, desde el año 81, se ha hartado de predicar sobre los límites que tiene la aplicación tecnológica en el espacio agrario. Fracaso tras fracaso. A base de compensaciones económicas, y pagos y ayudas, ha conseguido cosas, ¿no? Pero a un alto precio que a lo mejor la sociedad humana ya no está dispuesta a pagar. Pero en fin, eso es otra cosa, ¿no? Pero en fin, pero no, la detección de un impacto negativo por la aplicación de las nuevas tecnologías era evidente en el espacio agrario y ha tratado de mitigarlo, insisto, desde hace más de 30 años, bueno, con resultados discutibles. Hasta aquí la reflexión general. He dejado sobre la mesa más problemas que soluciones. He dejado muchas preguntas, ¿no? Pero sigo avanzando. Y ahora vamos al caso práctico. He elegido dos ejemplos. Esto es la Comunidad de Madrid, y esta es la Nacional 2, la A2 a Barcelona. Y aquí está el límite entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara. Y he elegido dos ejemplos, uno en la sierra del sistema central, Tamajón, y otro en la Alcarria. Guadalajara, la Alcarria, otro municipio que se llama Orche. He puesto esa notita que me lo acaban de hacer en Grecia, porque yo no lo tenía previsto, ¿no? Y entonces, vamos a ver. Aquí está Tamajón. Esta es una imagen. Esta es una imagen de los años 50, de Tamajón. Podríamos decir que esta imagen es la que denuncia la pervivencia de lo que podríamos llamar la tradición agraria. Yo a mis estudiantes, esta mañana les decía que no llego a decirles contemplen el paisaje, a lo mejor lo he dicho alguna vez, sino observen bien el paisaje. Y a partir de esta observación, yo pretendo poner sobre la mesa una serie de valores que estaban asociados a este tipo de organización, y luego veremos esta imagen cómo cambia la actualidad. ¿Qué tipo de nuevos valores han armado la nueva trabazón
y ustedes juzgarán. Tamajón es un municipio que en los años 50 podía tener 900 a 1000 habitantes, metido en la sierra, en fin, en la puerta de la Sierra Norte de Guadalajara. Y este era su paisaje. Unos huertos cerca del asentamiento, en donde a mano, con calderos y pozales, regaban sus pequeñas huertecitas, con algunos árboles frutales, cerezos, eran afamados, y con un tiempo de vigencia, pues ahora el año muy corto, pues, entre mayo y octubre, y ya se cierran, porque en invierno son crudos y los ciclos vitales básicamente son en verano. Unos huertecitos, una pieza importante, muy parcelados, diminutos, pequeños. El espacio roturado, cultivado, dividido en 2 añadas, en 2 hojas, en 2 manos, que sucesivamente van alternando año cereal, año descanso, centeno, trigo, avena, y en la época de descanso, pues aproximadamente un 40% de esas parcelas, las mejores, ocupadas también por leguminosas, hortas, garbanzos, algunos tubérculos, bulbos, cebollas, patatas, muchas patatas, y así sucesivamente. Por tanto, son dos piezas asociadas de propiedad particular, muy parceladas, pero con régimen comunitario. Todos están de acuerdo en que tienen que hacer lo mismo. Además, tiene un uso ganadero asociado. En la parcela en la añada del cereal, cosechado el cereal en el mes de agosto, entra el ganado, que estará hasta enero, y en enero pasará a la otra hoja en lo que llaman los entrepanes, es decir, las parcelas que no han sido ocupadas por las leguminosas. Además, hay todo un sistema para que utilizaban a los jóvenes, a los niños incluso, en que por las noches se encerraban los ganados en medio de esas barbecheras con una red para que depositasen allí los abonos orgánicos. Aquí está lo que llamaban la dehesa, y aquí está lo que llaman las suertes. ¿Qué es la dehesa? Es un ámbito agrícola forestal roturado más recientemente que el fondo de los panificados, y en el que existen en los límites de las parcelas hileras de encinas, robles, que son utilizados para la obtención de leña, básicamente, por tanto, la energía necesaria para la familia. Y las suertes, el monte de abajo, denominado también las suertes, exactamente igual. Este ámbito de roturación siglo XIX, principios del siglo XX, se reparte en parcelas de igual forma y tamaño entre los vecinos, y se adjudica a cada uno de ellos un número determinado de parcelas. Aquí entran también los ganados cuando se produce y se levantan las cosechas. En este ámbito, otra pieza,
lo que llamamos los rozados de los montes de propios, es decir, un monte propiedad del ayuntamiento en el que los vecinos más necesitados solicitan participar de las rozas, es decir, de las roturas, limpiezas, quemas y utilización agrícola. Y efectivamente se les cede por 3 y 7, 10 años. 3 años de cultivo son tierras muy pobres, centeneras, y una vez cumplidas las 3 cosechas se dejan en descanso, en las que puede entrar el ganado, etcétera, etcétera. Los baldíos son las tierras que en este caso son propiedad de 93 vecinos que las compran y adquieren derechos sobre ellas a un antiguo gran propietario que a su vez las compró en el proceso de desamortización eclesiástica de Mendizábal. Y estos baldíos son las tierras, como su nombre indica, peladas, apuradísimas, que son objeto del pastoreo de las cabras. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Una heterogeneidad. ¿Qué tenemos? Una complejidad. ¿Qué tenemos? Un espacio vivo con simultaneidad de usos. ¿Qué tenemos? Un espacio ordenado. Tenemos un organismo vivo que hace posible la vida a 1000 personas. Esa es la tradición. Si nos vamos a la Alcarria, aquí está Orche, 950.000 habitantes. Aquí está el páramo de la Alcarria. Fijaos, las hojas de cultivo. Este año, esta es una imagen del mes de mayo. La otra imagen, la que acabamos de ver, era de octubre. Por eso no había tanta diferencia entre la hoja ocupada por el cereal y la hoja en descanso. Pero en este caso sí, se ve muy bien cómo rotan. Todas estas parcelas, estos longueros de igual forma y tamaño, de perfil geométrico, derivan, en fin, de unas antiguas relaciones que se van comprando al propio municipio y va haciendo concesiones. Pero en fin, no es el caso. Tenemos un talud en donde están los olivos, están algunas huertas. Tenemos una vega que sufre lo mismo, una alternancia a la izquierda del río, el río Hungría, y a la derecha del río, una alternancia. Y tenemos el espacio forestal, la pieza forestal, el Monte Sierra, ocupado por robles, quejigos, que con un turno pues van adjudicándose los distintos cuarteles al uso de los vecinos para, sobre todo, la obtención de leña, energía para el hogar. ¿Qué es esto? Esto es un paisaje. Y este paisaje traduce lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es una función o unas funciones, un ingenio, una creatividad de la comunidad humana y una sostenibilidad que puede quebrarse en un determinado momento por la excesiva presión, pero en cualquier caso sí hay un interés en que aquello continúe. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, la herencia de la tradición? Puede que en algunas cosas esta herencia haya desaparecido o puede que se mantenga. Yendo a lo sustancial, por no entrar en muchos detalles, hay un ámbito humano de esa tradición y hay un ámbito territorial. Antes que nada quiero decir lo siguiente: cualquier tiempo pasado no fue mejor. Y esto a los estudiantes de ambientales sí que se lo recalco, porque son muy
antes, por decir una cosa muy positiva, de la tradición, muchos de ellos. Hemos perdido esto. Fíjate esto cómo está organizado. ¿Por qué han desaparecido las cercas? ¿Qué pasa con el uso ganadero? ¿Por qué? Y las fiestas, y los artesanos, y lo que había. Hay una tendencia en los estudiantes de ambientales a ver con buenos ojos lo que fue la tradición. Bueno, yo les digo, bien, hay que aprender de la tradición, pero la tradición fue muy dura, muy dura. La gente no ha roto la tradición porque una mañana se levantó y dijo, ya está bien, sino porque lo que había detrás era una situación difícil. Por lo tanto, cualquier cosa nuevo, sí, pudo ser mejor que el actual, y que puede que lo haya sido, pero no necesariamente. Y en segundo lugar, una segunda idea es la tradición y el tradicionalismo, ¿no? Son cosas que dicen, no podemos volver al pasado. Yo no puedo ir a Campillo de Ranas, Azqueta, y decirle a Paco, tienes que volver a las cabras como tu padre, como